si tenés que hablar con los formadores de precios, y acá ya estás en un tema que a vos se te quemaron los papeles. Claro. Si tenés que pisar el tipo de cambio para que no suban los precios, y estás con un problema en el diagnóstico. Si tenés que pisar el salario para que esa demanda no incremente y se lleve a precio, y bueno, estás con un problema de diagnóstico. Tenés la posibilidad de la corrida, no es que no tenés los suficientes pesos en la economía para poder... La mayoría de los plazos fijos están a 30 días. Claro, y además... Al último ahí se le quemaron los papeles y se le quemaron las dos banderas. Se le quemó la bandera de la estabilidad cambiaria, aunque vaya a 1000, tuvo que cambiar. Y hay la expectativa, entonces pero puede subir a 1400. Cuando estaba en el ajuste del 1%, y no pensabas que explícitamente podía llegar a 1400. Pensaban, todos especulaban en el mercado 1600, pero para la sociedad... y bueno, lo sigue manteniendo. Y con la tasa de inflación lo mismo. La tasa de inflación, él había prometido que iba a llegar a 0. No es que, va a terminar en 3 y 4. En abril iba a empezar con 1, dijo él. Por eso. Entonces ahí es donde está en una situación muy, muy crítica. Porque claramente se le quemaron todos los papeles. Y hay un tema de diagnóstico. Cuando uno empieza a hablar, te decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con la economía? ¿Qué es lo que pasa, si querés, con Milei, la interpretación de la economía? ¿Y qué es lo que está pasando? Vos estabas hablando sobre los formados de precios, pero vos fijate qué es lo que ha insistido una y otra vez, y ahora lo vamos a escuchar en el tape 1, la definición que tiene Milei sobre la inflación. ¿Cómo es la definición que nosotros usamos de inflación? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta, ya sea o porque subió la oferta, o porque cayó la demanda, o pasaron las dos cosas a la vez, y eso derivó en que el poder adquisitivo del dinero cae, es decir, todos los precios expresados en una unidad monetaria suben. Bueno, si tenés que hablar con los formadores de precios, y acá ya estás en un tema que a vos se te quemaron los papeles. Claro. Si tenés que pisar el tipo de cambio para que no suban los precios, y estás con un problema en el diagnóstico. Si tenés que pisar el salario para que esa demanda no incremente y se lleve a precio, y bueno, estás con un problema de diagnóstico. Ese es el problema de diagnóstico principal, que además lo sigue sosteniendo. Uno puede decir, bueno, es el discurso y él es un pragmático y en realidad avanza sobre pedirle a Molinos y Unilever que no suban los precios, apretándolo públicamente Toto Caputo por Twitter. Uno que decía, pero escúchame, ¿cuál era? Antes Moreno apretaba, estos aprietan de la misma forma, no suban los precios, le dice a los supermercados, ustedes no convaliden. Pará, acá no tiene nada que ver Milton Friedman, digamos, porque la definición de Milei es de Milton Friedman, no es de él, quiero decirlo, es de esa lógica bien monetarista, y él la repite. ¿Pero y para qué la repite? Ya está, ¿a quién le está hablando? Porque la palabra del presidente así se devalúa, y cuando se devalúa, la iniciativa política en la economía se debilita, y entonces también después eso refleja en los precios, porque la inflación también es un factor político. Bueno, él agudiza cada uno de los puntos vinculados con la inflación, pero además en esa palabra que se devalúa, la palabra presidencial, es cuando también dice que va a colapsar la inflación cuando sube. Vamos a escucharlo. La base monetaria no se va a agrandar, no crece. El resultado fiscal no me inyecta pesos, me saca pesos. O sea, con lo cual va a haber menos pesos. Se está recomponiendo la demanda de dinero. La verdad que 6 puntos y medio del PBI es una pelotudez cuando fue históricamente 13, ponele. Con lo cual, digamos, la demanda, digamos, la base monetaria por lo menos debería duplicarse en condiciones normales de presión y temperatura. Pero no solo eso. Además, la economía argentina crece más que la economía americana. Con lo cual la demanda de dinero está volando. Por lo tanto, digamos, vos necesitás pesos y no hay más pesos. Entonces, inexorablemente, en algún momento, la inflación va a colapsar. ¿Cuándo va a colapsar? A mitad del año que viene. Bueno, acá es donde insiste en el error de diagnóstico. Él
habla de la masa de dinero y que no hay pesos suficientes. Vos lo mencionaste, Roberto, también en varias oportunidades. En realidad vos tenés que ampliar cuando lo ves al M3, cuando tenés los plazos fijos. En realidad tenés una relación casi de 50.000 millones de dólares que necesitas para atender. Entonces tenés la posibilidad de la corrida. No es que no tenés los suficientes pesos en la economía para la poder... La mayoría de los plazos fijos están a 30 días. Claro, y además eso. Entonces, yo cuando fue 2001 tenía 7, 8 plazos fijos, llegué antes a sacarlos todos, fui y compré dólar. Entonces la gente cuando se empieza a asustar va y compra dólar. Discúlpenme, a 1.000 pesos compren todos los dólares que puedan. La velocidad de circulación del dinero, esto es otro de las variables. Cuando tenés aumento de precios colapsa la demanda, no es que va a colapsar la inflación. ¿Sabes cuándo colapsa, si querés, la inflación? Cuando tenés una depresión económica. Claro. Entonces, ¿qué es lo que querés? ¿Qué quiere ir Milei? ¿A una depresión económica? Bueno, entonces hay un problema, si querés. Yo ahí sigo internamente en un debate. ¿Es un diagnóstico equivocado? ¿Lo cree o simplemente es una estrategia política? Si es una estrategia política, digo, bueno, ahora va a intentar llegar a las elecciones con un dólar a 1.000 y ver si, o sea, tuvo ya un mes de 3,7. Este mes va a ser de más del 4 seguro. Por ahí hace que en vez de tener 3 meses de 5, como ellos mismos decían, tenga 2 meses de 4 y 1 de 3. A mí me da la impresión, de todas maneras, y yo primero no creo tanto en las encuestas últimamente. Estoy creyendo más en las encuestas que lo dan en 30, 30 y pico que en esas que lo dan en 40 y pico. Ya ahora empezaron a aparecer. El otro día salieron tercero, cuartos en Santa Fe. Parece que van a salir tercero en la Ciudad de Buenos Aires. Va a haber, de acá a la elección de la Ciudad de Buenos Aires, hay 4 elecciones más de las que aparentemente ganaría una porque va como jugador menor con el gobernador. Entonces, a mí me parece que esta vez... Viste que uno siempre dice, bueno, porque Menem tenía 20% desocupados, llegó al 18,6 y reeligió. Sí, pero no había la pobreza que hay hoy. Yo creo que hay mucha gente que se engaña porque cree que la pobreza bajó. La pobreza no bajó. No puede ser que baje la pobreza y baje el consumo como está bajando. No puede ser que además los que sí consumen cambien de marca, que los que sí consumen estén endeudándose para consumir. Es decir, hay algo muy claro que te dice que la gente está cada vez peor. Si la gente está cada vez peor, a mí me parece que por más que mantenga el dólar a 1.000 y que la inflación en vez de ser un 5 sea un 4 o sea un 3... Yo no sé si va a zafar con eso. Se le quemó, discúlpame, lo último ahí, se le quemó los papeles y se le quemaron las 2 banderas. Se le quemó la bandera de la estabilidad cambiaria, aunque vaya a 1.000, tuvo que cambiar. Y hay la expectativa, entonces pero puede subir a 1.400. Cuando estaba en el ajuste del 1%, y no pensabas que... explícitamente podía llegar a 1.400. Pensaban, todos especulaban en el mercado 1.600, pero para la sociedad era, y bueno, lo sigue manteniendo. Y con la tasa de inflación lo mismo. La tasa de inflación, él había prometido que iba a llegar a 0. No es que, va a terminar en 3 y 4. En abril iba a empezar con 1, dijo él. Por eso. Entonces ahí es donde está en una situación muy, muy crítica. No, y también sumar lo caro que nos sale esta campaña electoral en términos no solo de lo inmediato, de la deuda con el Fondo Monetario, sino también en términos de mediano plazo, porque tener un dólar tan apreciado hace que obviamente todas las importaciones se vuelvan más baratas. En la placa 1 tengo el aumento de las importaciones de alimentos. Estamos hablando de un sector donde Argentina no solo produce, sino que es referencia en el sector, y la línea azul muestra justamente cómo va creciendo esas importaciones de alimentos en comparación con la línea roja, que era como el nivel histórico, si se quiere, de importación de alimentos. De febrero a marzo es esa suba. Y está barato el dólar. Está barato el dólar, por ende está barato los fideos de Albania, está barato el atún de Ecuador, está barato Alfredo, todos esos productos que vemos en el supermercado. Vos sabés que yo sé comprar esto. Yo voy a alquilar galpones y los voy a llenar de fideos de Albania, paté de Rusia, todo lo que pueda lo voy a comprar. ¿No les pasó en el supermercado? Yo en el supermercado me estoy tardando 2 horas porque no puedo creer la cantidad de productos que hay de otros países. Claro. En fideos, en cereales. Vos decís, chicos, somos productores de fideos, de cereales. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que se estén yendo dólares de la balanza comercial para estos dólares? Y ahí en la placa 2 vemos justamente el resultado de esto. Esto era solo importaciones de alimentos, pero ¿qué nos cuesta en términos de balanza comercial? Porque todo esto cuesta dólares. Por más que el dólar esté barato, esos fideos de Albania se pagan efectivamente en dólares, y lo que se ve es esa reducción
del saldo comercial, ¿no? Para quienes no están en YouTube, uno ve una barrita que durante el primer año de gestión de Javier Milei fue para arriba, sobre todo después de la devaluación profunda, la primera devaluación que hace Caputo, y que en los últimos 3 meses justamente se hizo muy magro ese saldo comercial, y hay que ver cómo va a evolucionar, y si no, justo venimos en este trimestre donde las exportaciones crecen mucho, así que eso debería dar un poco de aire, pero ¿qué va a pasar cuando se termine este trimestre de oro para la Argentina y estemos cada vez más cerca de las elecciones? Y ahí, en la placa 4, lo llevo como para que veamos un poco la serie de importaciones en un poco más amplio, porque hay que comparar con otros momentos, ¿no? Estamos en un pico muy cercano a diciembre de 2017. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en diciembre de 2017? Hubo una gráfica histórica de una comunicación de economía donde la inflación de repente no iba a cumplir la meta de inflación y se había puesto más menos 2. Más menos 2, sí. Por eso es conocido históricamente Sturzenegger y Liach, que le mandamos un abrazo, que falleció el padre. Le mandamos un abrazo. El punto es que el nivel de importaciones en términos de volúmenes, estamos muy cerca de ese nivel. Entonces habla justamente de la antesala de lo que fue después el 2018 con las sucesivas corridas cambiarias, porque efectivamente no podíamos mantener ese nivel de dólar con ese nivel de apertura en las importaciones. Así que digo, los desequilibrios no se resolvieron, y acá hay una apuesta, y adhiero en esto de lo timbero, un all-in a mantener la inflación a como de lugar, pero con unas elecciones que, más allá de todas estas que vamos a ir viendo en los próximos meses, bueno, tiene que llegar hasta octubre. Yo te digo la verdad, a mí me mandan de los bancos, che, Roberto, ¿te vas a subir a esto? Y entonces te muestran qué pasa si vos entrás ahora y incluso el dólar sube. No que se mantiene o baja, sino si sube. Y hasta 1.350, 1.360 seguís ganando. ¿Entendés? Es tanta la ganancia del peso que él te cubre no solo 1.000, te cubre hasta 1.400. No hay forma de perder, ¿entendés? En esta timba. Ahora, claro, alguien lo paga. No es como dice Feynman, que no lo paga nadie. La tasa de interés la pagamos nosotros. Es decir, es el Estado el que se hace cargo de esa deuda. La balanza comercial, si bien es al estilo Milei, si sacás el superávit energético, te da déficit. Entonces y el energético, bueno, está muy atado a lo que vos también antes mencionabas, Roberto, del precio internacional del petróleo y el gas. Entonces, la fragilidad... El gas está cayendo en este momento 5%. Bueno, la fragilidad que tenés, entonces... Tenemos mala leche, hay que decirlo también. Sí, la puta, vendemos gas nosotros. Hacen apuestas muy riesgosas también. Claro. O sea, eso es cierto. Y también es cierto que Milei asumió ya con una economía muy complicada, como vos decías antes. Pero son 3 cosas distintas. Afuera puede haber una tormenta de puta madre. Vos podés haber asumido con goteras y que no son culpa tuya. Ahora, si vos te pones en bolas, agarrás un pararrayos y salís a bailar en el medio de la tormenta y te cae un rayo, entonces la culpa no es ni de la tormenta ni de las goteras. Es tuya, que decidiste tomar esa actitud de riesgo. Y lo que está haciendo Milei con la economía argentina equivale a eso, a desnudarse, a sacarse cualquier tipo de defensa y a salir a probar suerte con un pararrayo en el medio de una tormenta.